Gracias, señor presidente. Un saludo muy respetuoso a la señora viceministra, doctora Sandra Howard. Muchas gracias por estar cumplida acá. Yo no me voy a referir al informe de gestión, sino que voy a complementar algunas de las observaciones que han hecho los compañeros. Y lo hago por varias razones. La una, porque, como usted se habrá podido dar cuenta, pues las quejas de que el turismo no está solamente en las grandes ciudades, sino está en otras, en las regiones de este país, y el gobierno no le ha puesto atención a ello. Y segundo, porque no quiero hacerla sentir mal, y usted no tiene la culpa de eso, frente a las quejas que yo le pudiera presentar también de mi región, la región de los Llanos Orientales. Más bien, lo que queremos es dejar sentadas unas bases que usted las tenga en cuenta, para que primero hagamos una reunión, ojalá, con las regiones del Pacífico, de los Llanos Orientales, del Caribe, que las regiones no son los grandes hoteles de las grandes multinacionales que hay en Cartagena o que hay en otras regiones, sino que tienen que ser también que los pueblos indígenas y los nativos podamos nosotros tenerlos en cuenta para estas actividades de tipo turístico. Nosotros sabemos que hay que abrir las puertas al comercio internacional, pero, doctora, hay que proteger también e impulsar la industria nacional. Y nosotros para ello tenemos que volver la vista hacia las regiones y partir de una base. Nosotros, los nativos, los de las regiones, los de los pueblos por allá escondidos, pues es muy poco lo que sabemos de turismo. Y sabemos muy poco porque, entre otras cosas, muy poco nos visitan. El gobierno nacional, cuando nos necesita, cuando encuentran grandes riquezas naturales, ahí sí ponen la atención en esas regiones. Mientras tanto, no. Nosotros vemos ahí en el informe, y que el gobierno siempre habla de ecoturismo, de etnoturismo, de agroturismo, de turismo histórico, pero olvidamos que al hablar de etnoturismo, los indígenas están en la selva, están en las regiones apartadas. Entonces, veamos que allí tenemos nosotros un gran campo, que el agroturismo, pues hoy en día que la ganadería y la agricultura no son viables. Si nosotros no queremos que la gente siga saliéndose del campo y venirse a engrosar el ejército de desempleados en las grandes ciudades, hay que ver cómo le ponemos un ingrediente más a la ganadería, que repito, no es hoy viable, ni la agricultura. Por eso, en los últimos años, campesinos pasivos como el altiplano cundiboyacense o la región de los llanos, allí aislados, se han puesto bravos, se han emberracado, y con toda la razón, porque no pueden, dependiendo de la agricultura y de la ganadería, poder vivir dignamente con sus familias. Por eso es necesario que le pongamos ese ingrediente más, que es el del turismo, y que le gusta mucho a los turistas internacionales, y también a los nacionales, que conozcan nuestras regiones. Ese turismo histórico, nosotros olvidamos dos cosas. La conquista entró por las regiones del Magdalena, de los Llanos, del Meta, del Orinoco. Ahí entraron los primeros conquistadores que, bien o mal, pues nos trajeron un idioma que se unificó y otros conocimientos del otro lado de la tierra, aunque nos trajeron también grandes desgracias. Pero por ahí, por las regiones. Pero también por las regiones entró la independencia. Vamos a cumplir 200 años de la verdadera independencia de 1819, con las batallas del Pantano de Vargas y del puente de Boyacá, que sellaron la independencia definitiva, y esa independencia se originó también en la región. Entonces, yo quiero llamar la atención para varias cosas. Uno, que si nosotros no
dejamos de pensar en que el turismo en Colombia son las grandes multinacionales que construyen hoteles, réplicas de hoteles de otras regiones del mundo, nuestro país jamás se podrá desarrollar a partir de ese rubro. Que recordemos que la naturaleza, los hermosos ríos, lagos, paisajes que tenemos están allá, están más allá de las montañas de la sabana de Bogotá, aunque aquí también las hay, pero están mejores y sin explotar por allí. Que la ganadería que nos genera carne y leche, que esa carne hay que enseñarle a los niños que la carne y la leche no nace en los supermercados, sino que está allá en el campo, que aprendamos a conocer lo que es una vaca que genera leche, cómo se ordeña, y que los manantiales donde nacen los ríos que nos suministran el agua para supervivir no es allá en la llave, sino que están allí en los montes, en las montañas. Entonces, todas estas bellezas están en las regiones de Pacífica, en la región de los Llanos Orientales, en la región Caribe, y en esto, señor presidente de la comisión, tenemos que ponernos de acuerdo, usted que es un caribeño de esos de raca, mandaca y ajá, entonces, pues tenemos que ponernos de acuerdo para hacer que el gobierno nacional voltee sus ojos allí. Estas regiones tienen unas características comunes. Una gran riqueza natural para impulsar el desarrollo del turismo, no solamente del turismo, sino el futuro de este país, en la producción de alimentos, en la producción de petróleo, gas, pero únicamente las voltean a ver para eso. Allí hay la presencia de grandes empresas multinacionales, ¿no?, que con el apoyo desventurado del gobierno saquean esas regiones sin dejar absolutamente nada para las regiones, como ocurre con la mía, con la de los Llanos Orientales, con la del petróleo, en donde solo nos han dejado desgracia y un abandono total del gobierno. Los mayores índices en analfabetismo, en desnutrición, en la falta de servicios, están allí, en estas regiones de la costa pacífica, de los Llanos Orientales y de los pueblos pequeños del Caribe. No en las grandes ciudades. Bueno, también uno sale de Cartagena y va uno hacia los barrios marginados y uno parece que estuviera en cualquier resto del país, abandonado totalmente. Entonces, la inseguridad, y me refiero pues a que en mi región vuelve a renacer un delito que creíamos que ya se había extinguido, el del abigeato. Abigeato es el hurto de ganado mayor, arriar los ganados. Esto se ha incrementado nuevamente, hay un desamparo total por parte del gobierno. Hubo en alguna ocasión un cuerpo de seguridad especializado que era el DAR Rural, Servicio de Seguridad Rural de los Llanos Orientales, que se creó para precisamente prevenir el abigeato, y eso se extinguió y lo dejaron en forma, pues hoy lo manejan la policía, pero no le han dado los implementos necesarios para ello. Por eso hoy en mi tierra, y eso, señor presidente, anuncio que va a ser fruto de un gran debate que nosotros vamos a dar aquí en el Congreso de la República, con la presencia de los ganaderos, grandes, pequeños y medianos de este país, porque ya es inaguantable. Entonces, señor presidente, yo quiero decir que vamos a poner posteriormente en consideración de ustedes un debate sobre este tema, que nos acercamos a los 200 años de la independencia, con las batallas del Pantano de Vargas y del puente de Boyacá, que le dieron la verdadera libertad a este país, y que nosotros queremos que el gobierno nacional voltee sus ojos hacia estas regiones, las regiones de los Llanos Orientales, la región de la costa, estas regiones que verdaderamente le dieron la libertad a Colombia. Entonces, quería yo intervenir para anunciar, para hacer estos anuncios, en que el turismo tiene que salir de los grandes hoteles de Cartagena,
de los grandes hoteles de la capital de este país y debe irse hacia donde debe estar, que conozcan nuestra verdadera naturaleza, que conozcan nuestras ricas regiones, y para eso necesitamos la intervención del gobierno, y desde ya le estamos pidiendo su audiencia, señora viceministra, porque vamos a ir de las regiones en forma organizada, a que le demos un vuelco total a la forma como se ha venido manejando el turismo en los últimos años. Yo no le quiero dar cifras por no avergonzarla sobre las inversiones que ha hecho el gobierno en los últimos años o a través de los 200 años de independencia en mi tierra, en los llanos orientales, que aparecen en todos los himnos patrios, y que los llaneros, y que la berraquera y todo eso, pero de inversión cero. Entonces, no quiero referirme a ninguno de los datos que están aquí porque daría pena, y sí, con mucho respeto le digo, permítanos que nosotros le vamos a hacer propuestas a nivel nacional, propuestas serias. Muchas gracias.